en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ustedes notan en el discurso que Dios le da al ser humano, está explicando, ¿verdad?, este texto, lo que es la bendición que Él le otorgó y que ya fue mencionada en los versículos anteriores. Y aquí, ¿verdad?, luego que el texto habla que Dios los bendijo, Él dice multiplíquense, administren al mundo que yo les estoy dando. Y es interesante que el texto va a mencionar que ambos fueron declarados como mayordomos de Dios o como sus administradores. Si ustedes notan, ¿verdad?, Dios les habla a los dos y Dios les habló diciendo, es decir, le está hablando tanto al hombre como a la mujer. Y es a ambos que Él le está diciendo multiplíquense, fructificad, sojuzgad, señoread. ¿Y sobre qué cosa Dios le está diciendo al ser humano que se puede señorear? ¿Sobre otro ser humano? Esto es muy importante, que usted lo tome en cuenta desde el principio. Cuando Dios le dice a la pareja, señoread, en ningún momento habla de que ellos se van a señorear sobre otro ser humano, sino que ellos están siendo declarados como administradores de todos los animales, de todas las aves, de todos los peces del mar. Pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que Dios puso a un ser humano para que se señoreara sobre otro. ¿Ok? Lo que implica que nosotros hoy vivimos muy lejos de ese cuadro que la Biblia nos presenta. Porque ¿cuál es la tentación continua del ser humano hoy? Quererse señorear sobre otro ser humano. Y es en ese contexto especial que yo quiero que usted piense conmigo. ¿A quiénes Dios les da la responsabilidad de administrar al mundo? ¿A quiénes? ¿Se la dio al hombre o a la mujer? ¿Usted está escuchando lo que el texto dice? Dios declaró tanto al hombre como a la mujer como sus administradores. Y yo quiero mencionar algo muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos viendo aquí el cuadro particular antes de que el pecado entrara en nuestro mundo. Y es en ese contexto que el texto nos está explicando lo que Dios les dice. Y dijo Dios, he aquí, os he dado. ¿Qué está diciendo Dios? He aquí, os ¿qué cosa? Dado. Y aquí nosotros vamos a comenzar a ver el gran dador del universo. Y esto es especial. ¿Quién es el que nos da todo lo que necesitamos? Dios. Desde aquí, desde este versículo, Génesis 1:29, a través de toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar a Dios como el autor de todo don. Y es la primera vez que en la Biblia se va a utilizar el verbo natán, el verbo dar, como Dios el gran dador. Y Dios les dice, yo os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, serán ¿para qué cosa? Para comer. Entonces ustedes pueden notar, antes de que el hombre fuera creado, ¿en qué día el hombre fue creado? En el sexto día. ¿Y en qué día Dios había creado los árboles sobre la tierra? En el tercer día, como nosotros estudiamos. Los primeros 3 días corresponden a los últimos 3 días. Es decir, el primer día, como mencionamos, corresponde al cuarto. El segundo corresponde al quinto y el tercero corresponde al sexto. Así que Dios le está diciendo al ser humano, la provisión está hecha desde el tercer día. En otras palabras, Dios le está otorgando a ellos, antes de que ellos existieran, ya la provisión de alimento Dios la había hecho. Qué padre que planifica cómo suplir las necesidades de sus hijos. Y entonces en ese contexto, ¿verdad? Dios nos está hablando. Él es el que da. Adán y Eva no tuvieron que plantar ningún árbol de aguacate. No tuvieron que plantar ningún árbol que da fruto. Ya cuando ellos llegan a existir,
Dios le hace el regalo porque todo ya había sido creado. ¿Usted está escuchando? Dios provee para nuestras necesidades aún antes de nuestra existencia. Por eso es que el mismo Señor Jesús, cuando nos enseñó la oración modelo, en esa oración modelo, ustedes recuerdan que Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando, mañana. Ustedes oyen la oración. Es decir, aún en la oración modelo que nosotros estamos acostumbrados a orar, el Padre Nuestro, en esa petición, el pan de mañana o de cada día, Dios lo da en el presente. Es decir, Él hace provisión para nuestras necesidades. Él es el gran proveedor. Nosotros podemos tener dificultades, pero Él provee para nuestras dificultades. Entonces, esa es una lección muy importante. Y aquí, ¿verdad? El texto en este versículo está introduciéndonos cuál fue la dieta que Dios le dio al ser humano. ¿Cuál fue la dieta? Bueno, nosotros sabemos basado en este texto que la dieta original que Dios le entregó a Adán y a Eva no comía nada que se movía sobre la tierra. ¿Está claro? Todo lo que el texto nos dice de forma interesante, no solamente en el contexto del ser humano. Si ustedes ven en el versículo 30, aún la dieta de los animales estaba específicamente relacionada con todo el mundo vegetal, toda la provisión que Dios había hecho, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba le será para comer, y fue así. ¿Ok? Así que ustedes pueden notar, de ahí que no hay que discutir mucho cuál fue la dieta original. El texto bíblico es muy claro en relación a eso. Y más luego nosotros vamos a retomar cómo luego en Génesis 9, bajo una circunstancia muy particular, Dios permitió que el ser humano comenzara a consumir otro tipo de alimento que no era del mundo vegetal. Entonces el texto, versículo 31. Yo quiero que usted note ahora el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era como. ¿Cómo era todo lo que Dios había hecho? Miren, esta vez que se menciona esa expresión, bueno, ¿ok? ¿Cuántas veces se ha mencionado esa expresión, bueno, en el capítulo 1 de Génesis? Tal vez usted no la está contando, pero si usted mira rápido hacia atrás en el capítulo, les voy a dar un secreto. Solo hay un día que no se usa la expresión bueno, en los días de la creación. ¿Recuerda cuál es? Solo hay un día que no se menciona la expresión bueno, porque la creación explica y menciona el día. Pero después cada día se menciona y hay un día que se menciona 2 veces. ¿Ok? Si usted mira rápido, la primera vez que usted va a encontrar la expresión, ¿verdad? Y vio Dios que todo era bueno o que es bueno, usted la va a encontrar en el versículo 4. Y vio Dios que la luz era como buena. Esa es la primera vez que usted la encuentra. Y usted sabe muy bien, la luz fue creada en el primer día. Luego en el versículo 10, usted va a encontrar esa expresión. Y vio Dios al final, versículo 10, y vio Dios que era ¿qué cosa? Bueno. Está hablando de la reunión de aguas de los mares. Y esa reunión de aguas Dios dice que es bueno. Pero antes de la reunión de aguas, ¿qué fue creado en el segundo día? La expansión. Dios hizo una separación de la expansión y las aguas que están arriba de las aguas que están debajo. Y en el segundo día no aparece la expresión y fue bueno. ¿Ok? Pero luego del tercer día, en el tercer día aparece 2 veces. De ahí que cuando usted llega al versículo 29, usted luego del versículo 10, luego aparece en el versículo 12, luego va a aparecer en el 18, luego va a aparecer en el 21 y luego va a aparecer en el texto, ¿verdad? 25, y en ese versículo 31 es la 7ª vez que aparece la expresión. ¿Cuántas veces aparece la expresión y fue bueno? 7 veces. Pero la 7ª vez que es en este versículo que aparece, no solamente dice y fue bueno,
sino que fue bueno en gran manera. Si la séptima vez, ¿usted recuerda? ¿Qué significa el número 7, como hemos discutido? Lo perfecto, lo que está completo, ¿ok? De ahí que cada día de la creación, exceptuando el segundo día, esa expresión, y era bueno, se utiliza. Pero ya aquí en el versículo 29, usted va a encontrar cómo esa expresión se va a utilizar con un calificativo en hebreo tot meot. Fue bueno en gran manera. Muy bueno es la expresión. De ahí que, además de que el capítulo inicia con 7 palabras, además de que hay expresiones que se utilizan un múltiplo de 7, también hay frases que aparecen 7 veces. Y esa es una. Y era bueno. Es una de las frases que aparecen 7 veces. Si usted nota, por ejemplo, la frase fue así, la expresión fue así, también va a aparecer 7 veces en el relato de la creación. La expresión y fue así. La primera vez que usted la encuentra, por ejemplo, en el versículo 7, ok, al final del versículo 7, y fue así. Luego usted la va a encontrar, versículo 9, y fue así. Esa expresión, y fue así, aparece también 7 veces. La expresión, y fue bueno, y la última vez en gran manera, 7 veces. Entonces yo necesito que usted anticipe esto. Cada día de la creación que nosotros hemos visto hasta aquí tiene un paralelismo, es decir, un día corresponde a otro. Pero ahora ocurre algo muy particular, y es que llegamos al séptimo día, ¿ok? Yo necesito que usted entienda esto así bien claro. Cuando nosotros vamos al séptimo día de la creación, no hay día que corresponde al séptimo. ¿Ok? ¿Está aquí? Si el primer día corresponde al cuarto, el segundo corresponde al quinto, el tercero corresponde al sexto, pero el séptimo sale de ese paralelismo. El séptimo día es un día distinto. Y usted va a recordar, por ejemplo, hay varias cosas que nosotros vamos a notar. Lea conmigo, por favor. Yo sé que no tenemos tiempo para explicar cada detalle de esto, pero yo necesito que usted, ¿verdad?, podamos recordar algunos elementos, y yo voy a explicar algunos que son muy importantes en esta expresión. Vamos al capítulo 2, por favor. Vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, los primeros versículos. Y fueron acabados, ¿qué cosa? Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, dice esta expresión. En la Reina Valera del 60 dice todo el ejército de ellos, ¿ok? Es la posible traducción también. Yo quiero que usted escuche. Y fueron acabados, ¿qué cosas fueron acabados? En el principio, ¿qué Dios creó? Entonces yo quiero que usted entienda esto. La división que nosotros poseemos en nuestras Biblias, que fue hecha en el siglo XVI, ¿ok? En el siglo XVI se dividió la Biblia en capítulos y versículos. Eso no existía. De ahí que cuando nosotros venimos a esta división, nos damos cuenta que lo que el capítulo 2 menciona es una continuación del capítulo 1. Y que debió entrar ese contenido debajo del capítulo 1. Y es una de las muestras que en algunos lugares las divisiones que tenemos de libros, de capítulos o versículos no corresponde con el contenido. Porque este versículo del capítulo 2 claramente nos está señalando cómo llega al final la creación que fue introducida en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora el texto nos dice, y fueron acabados los cielos y la tierra. Lo cual nosotros en literatura sabemos cómo se llama. Es un inclusio. Es decir, es terminar la historia como comienza. Lo que implica que el contenido del versículo 1 del capítulo 2 debió quedar debajo del capítulo 1. Pero es uno de los lugares que sabemos que no hay una división tan apropiada. Y entonces el texto, ¿verdad?, nos dice, y acabó Dios, ¿en qué día? Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Esto es muy importante. La expresión obra, por favor, note cuántas veces se va a mencionar en este versículo. Aquí comenzamos a señalarla.
la palabra obra, ¿ok? Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo. Otra vez se menciona. Ya vimos, ¿verdad? Día séptimo en la primera parte del versículo 2 y ahora se vuelve a repetir. Reposó el día séptimo de toda su obra. Una vez más la palabra obra se repite. Cada vez que nosotros hacemos un estudio de la Biblia y hay expresiones que se repiten, eso nos está diciendo que esa expresión es importante. ¿Ok? La palabra séptimo día, ¿cuántas veces se ha mencionado en el versículo 2? Una vez, dos veces. Solo en el versículo 2. ¿Usted puede notar? Solo en el versículo 2. Se menciona dos veces hasta aquí. Y entonces viene el versículo 3. Y bendijo Dios ¿a cuál día? Al séptimo día. Una vez más se menciona el séptimo día. Y lo santificó, porque en él reposó de toda su ¿qué? Otra vez se menciona la palabra obra que había Dios creado y hecho. Ahora yo quiero que por favor usted esté conmigo. ¿En qué se diferencia Damaris y Gigi este día de los primeros 6 días de la semana? ¿En qué se diferencia? ¿Están escuchando ustedes? Adriana, ¿estamos escuchando? ¿En qué se diferencia el séptimo día de los anteriores? Ustedes van a encontrar, ¿verdad?, que hay cosas que no aparecen en este día. ¿Ustedes recuerdan cómo terminaba el relato de cada día de la semana? Y fue la tarde y fue la mañana, el día tal. Pero cuando usted viene aquí al séptimo día, eso no aparece. ¿Me está siguiendo? Es decir, cuando usted lee estos versículos, usted dice, ¿pero qué pasó acá? Yo no estoy viendo aquí que esa expresión temporal que marca el principio y el fin del día está ausente. Pero ¿qué otra cosa está ausente en este día? ¿Qué otra cosa? ¿Ok? ¿Qué otra cosa está ausente? ¿Qué fue lo que Dios creó en este día? ¿Usted está escuchando? Cuando usted viene al primer día, Dios dice, y fue la luz, y así fue la luz. Y usted va día por día, y dijo Dios, hay expansión en los cielos, y hubo expansión en los cielos. Y Dios dice, reúnanse las aguas, y se reunieron las aguas. Pero ¿qué es lo que Dios crea aquí, hermano Ismael, en el séptimo día? ¿Qué es lo que Dios está creando aquí? Yo necesito que usted se despierte aquí. Esto es muy importante. Mire, nosotros estamos acostumbrados a entender el concepto de creación en relación a materia y a algo que se manufactura o se crea o se hace. ¿Ok? Pero interesantemente, en este día que supuestamente no se está creando algo material, el texto ha repetido la palabra clave obra 3 veces. ¿Ok? Para explicarnos que Dios está haciendo su obra en el séptimo día. ¿Me están siguiendo? Es decir, el texto resalta el hecho. No se vaya a equivocar a pensar que creación significa solo algo material. Y aquí yo necesito que usted me entienda, hermanos. Nosotros vivimos en una época donde la gente cree que solo es importante lo que se puede tocar. Nosotros vivimos en una sociedad que la gente se empeña en acumular y llenar espacios, pero ha pasado por alto lo más importante que Dios le otorgó al ser humano, que no es cosas, sino de qué está hecha la vida, está hecha de tiempo. ¿Usted está aquí? Yo quiero que usted, por favor, yo quiero ilustrar esto así. 1980, 2017, murió ayer.
nació en 1980, murió ayer, 2017. ¿Qué es lo más importante en esas fechas? ¿Qué es lo más importante en esas fechas? Les pregunto. ¿Las dos son importantes? ¿Qué es lo más importante? Escuche, yo quiero que usted entienda esto. Para nosotros parece ser que lo que importa es lo que podemos adquirir. Y la primera lección que Dios nos da cuando nos lleva al séptimo día es que en el sábado existe el principio de la eternidad, la cual no tiene tiempo de inicio ni tiene tiempo de final. Yo necesito que usted me entienda. Todos los días de la semana de la creación, el texto dice, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Pero cuando vamos al sábado, Dios como que comienza a regalar algo al ser humano donde no existen límites. ¿Me está siguiendo? Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros decimos 1980, 2017, ¿sabe qué es lo más importante en esas dos fechas? ¿Sabe qué es lo más importante? El pequeño guión que está aquí. Ese guión dice, trabajó, estudió, comió, se acostó, salió a pasear, conoció California, el hombre, la mujer hizo, entró, gastó tiempo, empleó tiempo con su familia, con su mamá. ¿Está siguiéndome? La vida no consiste en la acumulación de cosas. La vida consiste de un don que Dios nos otorgó en el tiempo. Y el regalo por excelencia que Dios le hizo al ser humano en la creación fue regalarle un día especial para estar con su Creador. Y yo necesito que usted entienda esto bien claro. Nosotros hablamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y de forma particular, eso que el texto nos dice se hace práctico con el primer día que el ser humano vive. Yo quiero que usted piense un poco. Dios casó a Adán y a Eva, ¿qué día de la semana? ¿Cuándo fue la boda de Adán y Eva? El sexto día. No sabemos exactamente a qué hora, ¿verdad? Ocurrió el milagro que Dios le llevó a esta mujer y vamos a estudiar eso en el capítulo 2. Pero ¿saben ustedes cuál es el primer día de 24 horas que la pareja vive? No es el sexto día. Nosotros sabemos que el día que ellos emplean con 24 horas completo es el sábado, el séptimo día de la semana. Y yo quiero que usted piense conmigo, por favor, un poco acerca de eso. ¿Qué es lo que Dios hace en este día? ¿Qué Dios crea en este día? ¿Qué Dios hace? El texto nos habla que Dios acabó la creación en el séptimo día de la semana. En otras palabras, sin este regalo del sábado, la vida de afán y de trabajo no tuviera sentido. ¿Ok? El doctor Bacchiocchi, que ya murió, un maestro de Andrios, alguien que escribió mucho acerca del sábado. Él, como italiano, al fin del día, hacía muchas comparaciones en su mundo, en su hábitat. Y él decía, un ser humano que vive una semana sin sábado es como una pasta italiana sin color ni sabor. Solo es pastas, pero no hay color y no hay sabor. Cuando nosotros no entendemos la obra de la creación en la dimensión que la Biblia nos presenta, estamos perdiendo la mayor bendición de todas. Dios necesita y Dios hizo la provisión de encontrarse con el ser humano. Así que usted puede imaginar un hombre recién casado, un hombre con una mujer preciosa y ahora tenía un invitado el primer día de su luna de miel. Ustedes pueden imaginar el cuadro. Nosotros vamos a explicar esto mejor cuando estemos en el capítulo 2. Pero Dios de forma especial decidió gastar
durar todo ese día con aquella familia que Él le hizo el regalo. Y yo quiero que usted recuerde, el texto nos habla que Dios les dio alimento, pero ahora el texto nos dice que Dios les dio tiempo. ¿Y qué es lo primero que el ser humano hace una vez que Dios los crea, que Dios les da todas las cosas? ¿Cuál es el primer día de trabajo que ellos tienen en la vida? ¿Cuál es el primer día que ellos los dos duran 24 horas trabajando? ¿Cuál es él? ¿Cuál sería el primer día? El primer día de la semana, que no es el sábado. Así que yo necesito que usted entienda esto. Cuando el ser humano Dios lo crea, lo que el hombre hace es que en el primer día de trabajo o de vida, lo que él hace es descansar con el Creador. ¿Usted me está escuchando? Dios lo primero que les regaló a la familia fue tiempo. Tiempo para que la esposa no se queje y le diga al esposo, tú nunca tienes tiempo para mí. Tiempo para que los padres encuentren a sus hijos en un contexto de la realidad. De ahí que Dios, como el arquitecto de toda la creación, Él decidió terminar la creación estableciendo un periodo de tiempo diferente a todos los demás días que Él había creado. Y es por eso que en el versículo usted va a encontrar que Dios acabó la obra en este día. Sin el sábado la creación estaba incompleta. Sin el séptimo día de la semana, todo en la vida hubiera sido labor y trabajo. Pero Dios no diseñó nuestra existencia solamente para que estuviéramos atados al trabajo. Dios diseñó nuestra existencia para que estuviéramos en conexión con Él. Y en este texto usted puede notar, el texto nos vuelve a repetir en el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día toda la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que el texto habla que Dios hizo en el séptimo día? ¿Qué Dios hizo en el séptimo día? Acabó y ¿qué más? Y reposó. Hizo dos cosas. Él acabó su obra. Hermanos, este texto, entre otras cosas, nos habla de que Dios es un Dios que no deja media lo que comienza. Dios es un Dios que termina lo que comienza. Y es en ese contexto que luego el apóstol Pablo, bajo inspiración en Filipenses capítulo 1, nos dice, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que nuestro Dios es un Dios que termina lo que comienza. Yo no sé dónde tú estás en el proceso de la salvación, pero el hecho de que Dios ha comenzado a trabajar en tu corazón, tú puedes tener paz de que Él va a completar lo que ha comenzado, porque Dios no deja su obra a medias. Y es una lección explícita que el texto nos está dando. Así que el texto nos habla, Dios crea este espacio especial, Dios acaba la creación. La corona de la creación no es el ser humano. La corona de la semana de la creación es el sábado. Es ese espacio tan especial que Dios diseñó para sus hijos, para nosotros como sus criaturas. Y entonces Dios reposó. ¿Estaba Dios cansado? La expresión reposó no podemos confundirla en nuestro contexto como que Dios está cansado. El significado de la expresión implica que Él no continuó creando en ese día, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, Él no se duerme. El que guarda a Israel nunca se cansa, nunca duerme. Y el texto nos está dando es una explicación analógica para que nosotros podamos entender. Entonces Dios hace dos cosas en el sábado. Él acaba la obra de la creación y reposa. Y entonces luego el texto nos menciona algo más. Además de que Dios hizo dos cosas en el sábado, entonces Dios hace dos cosas con el sábado. ¿Me está escuchando? Dios hace dos cosas
en el sábado. ¿Qué hace en el sábado? Acaba su obra de la creación. La declara como una obra completa. Y entonces Él reposa en el sábado. Y luego de eso, el texto nos presenta dos cosas que Él hace al sábado. Y entonces el texto nos dice, y bendijo Dios al día séptimo. Wow. Dios bendice este día, pero no solo lo bendice, ¿qué más hace Dios? Es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra santificación. Santificar. Dios santificó. Yo le voy a preguntar a ustedes. Nosotros explicamos que cuando el texto bíblico dice que Dios bendijo a los peces, Dios bendijo al ser humano, ¿qué significaba eso que Dios bendecía? ¿Qué es lo que significaba eso? En forma práctica. Si Dios bendice a los peces, ¿cuál fue la explicación de que Dios los bendijo? Que se podían, ¿qué? Multiplicar. Pero yo quiero que ustedes me expliquen esto ahora. Cuando Dios dice que Él bendice al sábado, ¿qué significa eso? Porque en la bendición, en los seres, ya sean los animales o en sus criaturas, yo lo puedo entender en el contexto de que Él da la capacidad para que se reproduzcan. Pero ¿cómo entender esa expresión con el sábado? Que no se refiere a un ser, sino que se está refiriendo a un espacio de tiempo. ¿Qué significa que Dios bendice el sábado? Wow. ¿Qué significa eso? Hermanos, en el primer día que la pareja vive con su creador, ellos se convencen de algo. Mientras nosotros no existíamos, Dios trabajaba para nosotros. Escuche por favor. El día más productivo de la semana no es el que usted se levanta más temprano para trabajar más horas. El día más productivo de la semana es cuando usted reposa y está con el Dios que nunca deja de trabajar por usted. Yo quiero que usted entienda esto. Algunas veces sentimos la tentación con un empleador que nos dice, tú tienes que venir a trabajar en el sábado, porque si tú no vienes a trabajar, tu empleo lo puedes perder y vas a dejar de ser productivo. Pero hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia me dice a mí que si yo sigo el modelo de mi Creador, el modelo de aquel que acabó su obra en el séptimo día, el modelo de aquel que reposó en el sábado de toda la obra que había creado, si yo sigo ese ejemplo, yo voy a disfrutar de la bendición que está en el sábado. ¿Saben por qué? Porque el Dios que sí es productivo, cuando yo empleo un día para estar con Él, Él va a darme todos los beneficios que yo no puedo lograr aunque trabaje los 7 días de la semana. ¿Me están entendiendo? Es decir, la bendición del sábado está explicándose no en relación al día, sino en relación a aquel que lo bendijo y que lo santificó. Si yo acepto de que Él bendijo ese día y lo santificó, eso quiere decir que yo voy a estar con Él en esa cita con mi Dios personal. Hermanos, durante estos días nosotros hemos visto cómo en el capítulo 1 nosotros encontramos conexiones con el santuario. Mencionamos, ¿verdad?, que así como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, el Espíritu Santo bendijo a aquellos que edificaron el santuario. Mencionamos, ¿verdad?, que así como en el cuarto día las lumbreras son llamadas meorot, esa palabra en el texto hebreo se utiliza para la lámpara que está en el tabernáculo, en el santuario, dándonos a entender la conexión que existía con el santuario. Dijimos que así como el sol, la luna y las estrellas fueron establecidos para ser señales para los meses, para los años, es la misma expresión señales que se va a utilizar en el contexto
del santuario. Pero yo quiero que usted note algo más. ¿Cuántos días hemos mencionado hasta acá? 7 días. La obra de Dios se completó en el séptimo día. Cuando usted ve el relato del santuario, usted se puede sorprender de que está la misma estructura que encontramos en la creación. ¿En cuántos discursos Dios explicó a Moisés que tenía que hacerle un santuario conforme al modelo? ¿Usted quiere ver eso rápido conmigo? Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, despierte, por favor. Y usted no puede perder este detalle muy importante. Cuando usted y yo vamos a Éxodo, vaya conmigo, por favor, Éxodo. Éxodo, el capítulo 25 en adelante. Usted va a encontrar toda la explicación que Dios le dio a Moisés para que él edificara el santuario conforme al modelo del santuario celestial. Lo interesante es que cada vez que Dios habla a Moisés, se introduce una sección que va a explicar todo lo que Moisés tiene que hacer en el santuario del desierto. Y la primera vez que usted encuentra esa expresión, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿ok? Vayedaber Adonai le Moshe, es la expresión en hebreo. Y Dios habló a Moisés diciendo. Cada vez que se usa esa expresión es para introducir una sección de la edificación del santuario. ¿Está aquí conmigo, por favor? ¿Ok? Entonces la primera vez que se usa esa expresión es en Éxodo 25:1. La segunda vez, mueva la Biblia, mueva la página, voltéela, por favor, siga conmigo y vaya entonces para que usted vea en el capítulo 30. Capítulo 30 es la segunda vez que usted va a encontrar esa expresión. Toda la explicación que Dios le dio a Moisés para elaborar el santuario, conforme al modelo. Usted va a tener ahí Éxodo 30, versículo 11, es la segunda vez. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Segunda vez que aparece la expresión. Y viene otra sección explicando cómo se ha de construir el santuario. Usted se mueve en el mismo capítulo 30, pero ahora en el versículo 17. Éxodo 30, 17. Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? Tres secciones de la elaboración. Pero ahí mismo en el versículo 22, capítulo 30, Jehová habló a Moisés diciendo. La cuarta vez que aparece la expresión. ¿Está conmigo todavía? Versículo 34, la quinta vez, versículo 34. ¿Está ahí conmigo? Dijo además Jehová a Moisés, la misma expresión, capítulo 31, versículo 1. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? ¿Están contándolas? 31:1. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Una vez más aparece la expresión. ¿Ok? ¿Cuántas llevamos hasta aquí? Ok, y habló Jehová a Moisés diciendo. La quinta, la sexta, está en el 31:1. ¿Cuántas llevamos hasta acá? 6. ¿De qué habla el séptimo día? ¿De qué habla el séptimo día en la creación? El séptimo día está hablándonos ¿de qué? Del día que Dios estableció como el día de reposo. Agarre entonces su texto y márquelo bien ahora en el capítulo 31, versículo 12. ¿Ok? Habló además Jehová a Moisés diciendo. Séptima vez que aparece la expresión. ¿Y de qué está hablando Jehová a Moisés diciendo? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis, ¿qué día? ¿Usted me está siguiendo? Es decir, la misma estructura que usted tiene en la semana de la creación, usted va a encontrar que Dios explica a Moisés cómo construir el tabernáculo en 7 secciones. Y así como la semana de la creación termina con el día de reposo, la séptima sección de la elaboración del santuario termina con el sábado. En otras palabras, aun cuando hacemos el trabajo de Dios, Él espera que reposemos en el sábado conforme
al mandamiento. ¿Usted me está siguiendo? Yo recuerdo, les cuento esto y tengo que cerrar esta sección. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia. Y esa iglesia yo no sabía que estaba en construcción. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo fui al edificio, al lugar donde yo sabía que estaba la iglesia. Y cuando yo llego, sábado en la mañana, yo no podía creerlo. La iglesia estaba en construcción. Y cuando yo entro, adivinan lo que pasa. Los obreros, el arquitecto y el ingeniero no eran adventistas. Y cuando yo entro al templo, sorpresas de las sorpresas, una camada de camaradas trabajando en el templo en el sábado. Y yo les digo, ¿y qué está pasando acá? Y dicen, no, señor, aquí estamos solamente haciendo una supervisión. Digo, esto no es supervisión, esto es puro trabajo. Así que yo creo que ustedes están haciendo algo aquí que no tiene nada que ver con nosotros. Y efectivamente, hermanos, cuando el pueblo de Israel tenía que construir el santuario, Dios les dijo, no importa que el santuario es para mí, ustedes van a reposar en el sábado conforme al mandamiento. ¿Usted me está escuchando? Dios ha separado un tiempo especial para la familia, para que tú y yo nos encontremos con Él. Y es por eso que en el cuarto mandamiento la palabra de Dios nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para con Jehová tu Dios. Apreciados hermanos, Dios quiere que aprendamos a reposar en Él. Dios desea trabajar por nosotros y darnos el día más productivo de la semana, que no es el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero el sábado. Cuando usted le dice no al mundo y usted se queda con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros necesitamos descansar en Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron en su primer día de 24 horas? Descansar. Y el mismo modelo que encontramos en la creación, Dios quiere que usted y yo lo pongamos en práctica. En esta noche, el Creador que diseñó la creación como un santuario para compartir con el ser humano, que nos regaló el sábado como un contacto con la eternidad, desea que hoy nosotros paremos y reposemos con Él. Y yo quiero en esta noche invitar a cada uno de los que estamos aquí, para que aceptemos el llamado que Jesús nos realiza. Hermanos, mientras corremos por nosotros, no experimentamos descanso. Pero cuando nos entregamos a Jesús, Él toma cuidado de todas nuestras ansiedades. Él pone un fin a la presión que se dispara con frecuencia. Él pone fin a los temores que tenemos en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos tratando de lograr algo y descubrimos que ya Dios lo tenía hecho para nosotros? Y yo quiero decirte en esta noche que el mismo Dios que preparó todo para la primera pareja es el mismo Dios que ya lo tiene todo listo para todos nosotros. Lo único que necesitamos hacer es entregarnos totalmente en sus brazos y recibir el descanso que Él nos quiere dar. Yo pregunto, ¿cuánto disfrutamos el reposo del sábado cada semana? ¿Cuánto desearíamos que todos los días fueran sábado? Entonces yo les quiero proponer algo. Si ese es su deseo, sigamos practicando cada semana, porque cada sábado nos conecta con la eternidad. Cada sábado lo que la maquinaria humana está tratando de producir, Dios lo produce para nosotros. Y qué bendición es que tenemos un Dios que nos da. Lo primero que hizo con el ser humano fue darle, y lo que sigue haciendo con nosotros cada día es darnos. Y Él se complace en darnos todo lo que necesitamos.
¿Cuánto queremos recibir sus bendiciones esta noche? Vamos entonces a darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a cantar, ¿ok? Vamos a cantar y darle gloria a nuestro Dios en esta noche porque Él es el único creador del universo que merece nuestra alabanza, porque Él es el dador de todo cuanto existe. El mundo, ¿a quién pertenece? El mundo es de mi Dios y Él lo creó, Él lo redimió y muy pronto lo va a restaurar por toda la eternidad. Cantemos con gozo, el mundo es de mi Dios. Número 65. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, confortas y pesar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Y edificó su santuario a manera de eminencia. Leo el Salmo 78, 69. Y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Tierra, santuario. El Edén fue el primer santuario. Y la Biblia, a través de todo su recorrido, nos recuerda el anhelo de Dios. Lo más importante en el Edén no fueron las flores, el agua, el paisaje. Lo más importante en el Edén fue el encuentro entre Dios y el ser humano. Lo más importante del cielo o la tierra prometida no será las calles de oro o el mar de cristal. Lo más importante será la compañía con Jesús por toda la eternidad. Y es necesario por eso que disfrutemos de esa compañía cada día. Cuando reposamos en el sábado, le decimos: tú eres mi dueño, tú eres mi creador, tú eres mi redentor y te acepto como el Señor en mi vida. Si en esta noche es tu deseo decirle a Cristo: yo quiero que tú seas Señor en mi vida y quiero disfrutar el sábado como tú dices en tu palabra, porque tú has bendecido ese día, tú lo has santificado. Vamos a orar con nuestro Dios. Estemos de rodillas todo lo que podemos y hablemos con nuestro Creador. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tu obra es perfecta. Gracias, Señor, porque tú acabas lo que comienzas. Gracias porque así como tú acabaste la creación
dedicando un tiempo que decidiste bendecirlo, santificarlo, para que nosotros como seres humanos pudiéramos compartir contigo. Gracias por la bendición de la familia, gracias por la bendición del sábado. Ayúdanos, oh Padre, a recordar que el día más productivo no es cuando trabajamos 15 horas. El día más productivo es cuando reposamos en tu sábado conforme a tu palabra. Ayúdanos a disfrutar nuestro encuentro personal contigo cada día. Que cada día, Señor, podamos decirte con las acciones que tú eres nuestro Señor, porque nos encontramos contigo a estudiar tu palabra. Que cada semana, Padre, podamos disfrutar contigo el sábado como un anticipo de la eternidad. Y que podamos permitir que tú, oh Señor, obres en nosotros, que tú complete la obra que has iniciado, para que en aquel día cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, todos nosotros, oh Padre, podamos darte a ti la bienvenida como nuestro Rey y nuestro Dios, y vivir contigo en un santuario celestial por los siglos de los siglos. Oh Padre, en esta noche te entregamos nuestras ansiedades, en esta noche te entregamos nuestros temores, en esta noche te entregamos nuestros pedidos. Y queremos pedirte, oh Señor, que tú como el Dios que obras, tú el Dios que nunca dejas de obrar, aun cuando dormimos trabajas para nosotros, oh Señor, que tú hagas en nosotros tu santa y divina voluntad. Danos la paz y danos el reposo, y que nada ni nadie nos lo pueda quitar. Que la bendición tuya esté en cada hijo y cada hija tuya aquí presente. Gracias, oh Señor, por tu obra perfecta. Y gracias, oh Padre, porque tú cumplirás lo que tú has prometido. Oramos y te damos las gracias con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de salir, ¿verdad? Los diáconos, imagino que están listos, pero quiero recordarles, ¿verdad? Este fin de semana que viene vamos a disfrutar la bendición de ese programa de salud. Yo sé que seremos grandemente bendecidos y este viernes estaremos aquí a partir de las 7 de la noche. Así que les esperamos viernes. Inviten a sus amigos. Esta doctora nutricionista es una experta, es una bendición que vamos a tener como iglesia. Si usted quiere saber cómo conservar su salud, venga. Si usted quiere saber cómo alimentarse mejor, venga. Si usted quiere saber cómo evitar que sus hijos se enfermen, venga. Si usted quiere tener más calidad de vida, venga. El programa es para usted. Viernes en la noche iniciamos, continuaremos el sábado en la mañana y el domingo entonces terminaremos con un curso de cocina vegetariana para que, verdad, hasta los niños se van a comer los vegetales con más deseo. Así que, hermanos, Dios me les bendiga a todos y que podamos tener un resto de semana de bendición y que reposemos en Jesús y disfrutemos el reposo de su día, el séptimo día.